Digamos que vamos a empezar con una planta. ¿Listo? El modelo básico de caja negra. ¿Sí? Aquí tenemos una caja negra. Listo. Para, para poder identificar el comportamiento siempre necesitamos colocar una señal. ¿Sí? Entonces, si yo excito un sistema, esperaría que él respondiera. Piensa en él como si fuera una función. ¿Recuerda el concepto de función? Bueno, a mí me gustaba un concepto que decía una profesora por allá. Una función básicamente es una caja, es una máquina, ¿sí? Es una máquina a la que usted le coloca una entrada y ella responde, ¿sí? Ahí tiene una respuesta. Entra algo, sale algo, ¿sí? Eh, y a veces uno decía, bueno, es que una función, vamos a ver, una función que depende, por ejemplo, de x. ¿Sí? Vamos a ver, 2x. Entonces, ¿qué voy a colocarle? Aquí reemplazamos x por algún valor, ¿cierto? Entonces, digamos, por uno. Entonces, a mi caja le está entrando un uno. ¿Qué va a salir? Un 2, ¿cierto? Miren que hay una relación. Si entra un 3, ¿qué saldrá? Un 6. Entonces aquí tengo una relación. Entonces pienso en él como una caja. Está haciendo algo, está procesando algo. ¿Qué tengo que tener o qué elementos identifico en una planta? Una entrada y una salida. ¿Listo? Eso es lo que debo tener claro. Entonces, a cada elemento, o sea, fíjense que si uno se hacia la definición de función, a cada elemento a cada elemento de x le corresponde uno de y. Era algo así más o menos. ¿Sí? Bien, pero digamos que quisiéramos cambiar un poquito este tipo de comportamiento. A veces en nuestros sistemas no conocemos cómo o qué tiene dentro esa caja. Imaginémonos que es un sistema eléctrico. No sabemos qué hay ahí. Ahí pueden existir resistencias, condensadores y bobinas en cualquier configuración. O pueden existir amplificadores, operaciones, lo que sea. Entonces siempre para poder analizar un sistema yo tengo que colocar una señal. Un paso, una rampa o una delta Dirac. ¿Sí? Y lo que observo es cómo el sistema responde ante las diferentes excitaciones. ¿Sí? Eso es lo que queremos ver. Inyecto una señal de entrada y veo cómo responde. Dependiendo de la respuesta, entonces yo puedo empezar a hacer una apreciación o a formular un modelo matemático. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. En teoría de control, siempre, o bueno, existen unas señales que son señales básicas. ¿Listo? Las primeras señales que uno aprende, oiga, por ejemplo, esta señal, que es la señal paso. Creo que aquí la dibujé un poquito. Es una señal de esta forma. ¿Sí? Entonces la voy a colocar aquí en el tiempo. ¿Mm? Bien. Entonces la señal paso tiene un valor unitario, uno. Pero va a tomar el valor uno en un t mayor que cero. O sea, a partir de un instante. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, es que esa señal, y por ejemplo le dicen vt. Y dice, bueno, vale uno para t mayores o iguales que cero. Y cero para los t menores que cero. Eso es lo que le dicen a uno. ¿Sí? Esa es la primera que uno aprende. ¿Sí? Bueno, pero físicamente, ¿cómo funciona una señal paso?
¿Qué, ¿Cuál es su significado? ¿Para qué nos puede llegar a servir? Puede ser una activación, ¿sí? Puede ser forzar el sistema a algo, ¿sí? Entonces, si uno lo mira, por ejemplo, digamos que aquí tengo mi señal paso, ¿sí? Y aquí tengo un motor, y básicamente esto es un voltaje, que me representa a mí una tensión, digamos que de 1 voltio. ¿Qué esperaría? Pues que el motor se moviera, ¿sí? Que él girara con una velocidad, o con una velocidad, o simplemente que relacionar una posición. Entonces, eh, me sirve para hacer una excitación de un sistema, ponerlo, iniciarlo, cargarlo, ¿sí? Llevarlo a un punto. Para eso me sirve a mí una función paso. ¿Mm? Veamos otro ejemplo. También puede, por ejemplo, puede ser un sistema térmico, ¿sí? Es decir, que yo lo coloque aquí una temperatura. Fíjese que aquí ya la hemos desplazado un poco en el tiempo. No la hacemos en el instante t igual a 0, sino que esperamos. Entonces esperaríamos, por ejemplo, que el sistema respondiera de esta forma, que es una respuesta típica de un sistema de primer orden. Para eso usamos las funciones paso, para excitar el sistema y ver su comportamiento, ¿sí? Fíjense que esto básicamente se relaciona, o de alguna forma estamos mirando lo que se llama la respuesta forzada. Forzarlo, llevarlo a. Esa es nuestra de las primeras señales. Existen otras, por ejemplo, la delta de Dirac, ¿sí? Y la delta de Dirac es bastante interesante porque vale 1. Y vale 1, delta de Dirac, y vale 1 para t igual a 0. Y 0 para t diferentes de 0. ¿Qué significa? Que estoy aplicando una energía a un sistema, estoy inyectándole algo, ¿sí? Veámoslo, por ejemplo, en un sistema. Tengo aquí, por ejemplo, un resorte, tengo una masa, ¿sí? Está quietica, tiene una posición inicial y deseo simplemente pegarle. Es como si le aplicara una fuerza y luego la soltara, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar que esta masa se va a hacer esto. Va a tender a hacer una oscilación. Entonces, esta me sirve para excitar el sistema y ver su respuesta. Y esto casi siempre lo relaciona uno con la respuesta natural. O sea, me sirve para mí para identificar la respuesta natural del sistema. Entonces tenemos dos señales, una escalón y una delta de Dirac. También existen otras, la rampa. Esta también tiene otro comportamiento. Y esta lo utiliza uno por lo general para ver algo que se llama las velocidades. Ya llegaremos vamos a hacer unos ejemplos con esto. ¿Listo? Bueno, pero lo importante de nuestros sistemas es empezar a identificar qué pasaría si. Y entonces vamos a identificar el principio de causalidad, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto una acción sobre el sistema, esperaría que el sistema respondiera, ¿sí? Hay una causa, siempre va a haber, siempre va a haber una relación causa-efecto. A eso debemos siempre ir, ¿sí? Entonces, si aplico una señal, pues esperaría a ver cómo responde el sistema. Si yo no aplico señal, pues no debería haber una excitación del sistema. Es decir, que el sistema no debe tener memoria, no debe recordar. Ese es uno de los principios. Siempre hay una causa y un efecto. Ahora, viene el principio de linealidad. Linealidad y superposición. Bien. Entendamos este principio, este es un principio fundamental. Vamos a suponer aquí, misma caja negra
y vamos a colocar una función paso de una unidad. ¿Sí? Tiene un valor de una unidad. Y el sistema responde con una pendiente. Digamos que responde con una pendiente de m igual a 2. ¿Sí? Fíjense que él respondió en el instante, en el mismo instante que yo le excité, él respondió. O sea que el sistema no tiene ningún retardo. Inmediatamente responde. Si uno tendría a pensar, bueno, ¿qué pasaría si el sistema ahora ya no vale 1, sino vale 2? Esperaríamos que si el sistema es lineal, responda con 2 veces. Con una pendiente de 4. ¿Sí? Más inclinadito. Ese sería el ideal, típicamente, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces veamos, por ejemplo, cómo podemos empezar a describir cuándo es un sistema lineal o no es lineal. Supongamos que esta tiene la siguiente forma, es básicamente una caja. Vamos a cogerla aquí, 2, perdón, qué pena, 2x. ¿Sí? Supongamos que le inyectamos 1 a la señal. ¿Con cuánto debe responder? Con 2. Muy bien. Ahora ya no vamos a hacerlo con 1, sino que vamos a colocarle un 2. Debería responder con 4. Bueno, listo. Si le colocamos 3, debería responder con 6. ¿Listo? Sí, eso es básicamente lo que nos dice la teoría. Ahora, sí, 8. Ahora, vamos a hacer un ejercicio bastante interesante. A ver si funciona. 3 viene siendo lo mismo que si tuviera una señal de 2 más 1, ¿cierto? ¿Sí? Y significaría que es lo mismo que si tuviera 6, viene siendo la misma respuesta del sistema a una entrada de 2 y a una entrada de 4. Fíjense que aquí hay una operación de suma. Y si usted se da cuenta por un momento, básicamente lo que usted está haciendo es un principio de superposición. ¿Sí? Que es básicamente lo que nosotros hacemos. ¿Vale? Listo. Por ejemplo, si fueran 4. Ah, bueno. Yo la puedo conformar, ¿no? Por dos señales de 2. Entonces fíjense lo que vamos a hacer un pequeño cambio, un pequeño experimento. Entonces vamos a colocar aquí una señal de suma. ¿Sí? Y vamos a colocar dos señales simultáneas. Una señal que vale 1 y una señal que vale 2. O sea que aquí en este punto, ¿cuánto valdría? 3. 3 que entra en la cajita y me daría un resultado de 6. Y efectivamente, la señal de X y la señal en 2, ¿cierto? Estamos en 2. Debe ser igual a 6. Entonces veamos, esto sería 2 por este lado y este 4. Efectivamente, ¿vale? 6. ¿Sí? Vamos a ver. 2 y 1, 3, 6. Entonces vemos que obedece el principio de linealidad. Y esto es demasiado útil. Son tres señales. Igual, debe funcionar de la misma manera. Entonces, básicamente obedece al mismo principio de superposición. Si lo quisiera ver usted como en electrónica, ¿cómo lo podría ver? Pues, sencillo. Vamos a hacerlo con... vamos a colocar aquí una tensión, ¿cierto? Vamos a colocar aquí una tensión sencilla, ¿sí? Vamos a suponer que esta vale 2 ohmios, esta vale 1 ohmio. Y vamos a ir variando esta señal, a ver qué pasa. Entonces vamos a ver si una resistencia sí obedece a un sistema lineal. ¿Listo? Bien.
Entonces, pero tenemos que hacer una relación. ¿Qué está entrando a esta resistencia? ¿Y qué está saliendo? Y eso es de lo primero que tenemos que identificar. ¿Será que está entrando una corriente? ¿O será que está entrando una tensión? ¿Corriente o tensión? ¿Será corriente? Bueno, entonces podríamos básicamente, sí, básicamente, sí. Entonces, ¿qué queremos ver? ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué me interesa ver? Aquí, la tensión de salida, ¿cierto? Voltaje de salida. ¿Y qué está entrando? Digamos que está entrando una corriente. Vamos a suponer eso, ¿cierto? Entonces, según ese principio, ¿será que una resistencia es lineal? Por ejemplo, vamos a ver. Coloquemos aquí 3. ¿Cómo la calcularíamos? Mediante un divisor de tensión o por corrientes o por mallas. Da igual. Y establecemos una relación. La idea, bueno, aquí estoy haciendo un poquito de trampa porque también tenemos que identificar algo que se llama las variables a lo largo y variables a través. Pero este es un ejemplo para mostrarle que básicamente obedecen a un principio de superposición. ¿Sí? Vamos a dejarlo por un momento aquí. Listo. Cuando el sistema no es lineal, veamos por ejemplo esta ecuación. ¿Sí? Uno tendería a pensar que básicamente es lineal, ¿cierto? Pero tiene punto de corte acá. Dice, bueno, sí, es lineal, es una línea recta, ¿no? Uno dice, bueno, es lineal. Pero la forma más fácil de comprobarlo es si le colocamos diferentes excitaciones, a ver si el sistema es igual. ¿Listo? Entonces vamos a colocarle aquí 1. ¿Cuánto nos daría? ¿Sí? Tendríamos un 3. Listo. Bueno, si colocamos un 2, tendríamos un 5. Y vamos, bueno, vamos a hacerla aquí, vamos a hacer una trampa a ver si funciona. 1 más 2, 3, ¿cierto? 3 más 5, 8, ¿cierto? Aquí estamos sumando en columnas. Este y 3 más 5, 8. Entonces diríamos, si yo le coloco una señal de 3 voltios o ohmios o ¿sí? No, pues él me debería responder con 8. ¿Sí? Si fuera lineal. Entonces vamos a ver qué pasaría. Sería 2 por 3 más 1. 7. Ah, ¿cierto? 7 es diferente de 8. Entonces fíjense que hay una pequeña diferencia. Entonces, que sea lineal, que obedezca una línea recta, no quiere decir que el sistema sea lineal. Y es que yo debo tener en cuenta esto, la superposición. Es lo primero que uno hace. Eso entonces, bueno. ¿Y eso cómo yo lo veo en teoría de control? ¿O cómo yo lo puedo ver en un sistema? Entonces veámoslo con diferentes. ¿Listo? Entonces empezamos a ver todas las posibles señales que podemos entrar. Entonces tenemos una paso, tenemos una delta de Dirac, ¿sí? Y yo puedo combinarlas, sumarlas y hacer todo eh, lo posible. ¿Sí? Puedo tener combinaciones. Y quiero ver cómo él responde. Entonces, siempre tener en cuenta cuando uno define este tipo de sistemas en control. Ver el comportamiento. ¿Es lineal? ¿Es causal? ¿O es una relación causa-efecto? Eso es lo básico que debe uno entender. ¿Mm?
Bueno, lo que nos lleva a la siguiente parte, que es cómo identificar, cómo generar señales y cómo hacer el análisis de señales. ¿Sí? ¿Vale? Paramos aquí un momento.